El equipo Lavallato está en sube y baja, si quieres, con las decisiones que está tomando el Poder Judicial respecto al trabajo. Ayer el fiscal José Domingo Pérez sufrió un duro revés cuando el juez Jorge Chávez Tamaris decide anular el pedido de prisión contra otra figura política. Y aquí pasamos al tema de Pedro Pablo Kuczynski, porque básicamente este juez, el Poder Judicial, termina diciéndole a los fiscales del caso Lavallato: tu acusación contra Pedro Pablo Kuczynski afectó el debido proceso y afectó el derecho de defenderse tanto del expresidente como de su socio Gerardo Sepúlveda. El caso está regresando a la fase inmediata anterior, investigación preparatoria. Deben los fiscales aceptar ahora una pericia contable. Lo que pasa es que PPK decía: yo tengo mis cuentas y quiero presentarte mis libros contables, mi pericia contable, de parte, por supuesto, a los intereses de PPK, pero eso es parte del debido proceso. Y ayer tuvieron este revés los fiscales del caso Lavallato cuando le dijeron: tu acusación, tu pedido de prisión de 35 años contra PPK todavía no está listo, está mal hecho, queda anulado, se regresa todo el caso a la etapa anterior. Sí, al final esta tutela de derechos, ¿no?, que es la que se ha admitido, ha sido un revés para el equipo Lavallato, que en realidad sorprendió con esta acusación fiscal que planteaba 35 años de cárcel para Pedro Pablo Kuczynski, porque 35 años es la pena más alta prevista en el Código Penal, salvo ya cadena perpetua, e incluso la cadena perpetua suele ser revisable a los 35 años. Entonces, realmente tenías que tener un nivel de convicción y de certeza de que podías probar no solo organización criminal, sino que podías probar lavado de activos. Y sin esa pericia contable era casi inviable que se sustente. Una pericia que tenía que evidenciar que había malversación de fondos, que había enriquecimiento ilícito, que había muchos supuestos que no se han podido probar de manera indiciaria, al menos en la acusación fiscal. Pero lo que tenemos de inmediato es una decisión garantista del juez Chávez Tamaris, que más bien dice: hay que respetar el derecho de las personas investigadas. Y es algo que ya venía diciéndote la defensa legal de PPK y el propio PPK. Vamos a recordar este momento en entrevista a Latina, cuando el expresidente Kuczynski dice: se festinaron los trámites del debido proceso. No me permitieron presentar la pericia contable. Lo que vimos anoche fue que el juez le terminó dando la razón. Escuchemos esta parte de la entrevista. Es peor la cosa, porque la investigación no la dejaron terminar. La cortaron y los peritajes que nuestra parte iba a presentar no nos han dado la oportunidad de presentarlos. O sea, aquí se ha festinado trámites de debido proceso. Ahí estaba entonces PPK reclamando algo que un día después el Poder Judicial terminó dándole la razón. Y esa pequeña cosita que no presentaste, que hoy puede decir: ah, bueno, simplemente la incluyo y ya, puede tener un resultado distinto. O puede hacer que la Fiscalía tome algunas consideraciones. Porque no es que la Fiscalía acusa porque sueña con acusar o porque quiere acusar. Cuando ya hablamos de acusación fiscal, más importante que todo lo que se sepa, todo lo que se diga, es qué cosas realmente, más allá de la duda razonable, puedes probar. ¿Qué puedes probar? Y si no lo puedes probar, no te pueden acusar por eso. Idealmente, porque la idea es que los fiscales no pierdan el juicio, pues, ¿no? Exacto, la idea es que tengan, digamos, por lo menos la pericia de escoger bien la figura delictiva. Exacto. Ha habido mucha crítica a partir de la decisión del Poder Judicial de anular esta acusación contra PPK. Ha habido mucha crítica contra el fiscal José Domingo Pérez. Y si quieres, una crítica que encontraba fondo en todo el tiempo que vienen investigando a Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto, con las dificultades que también desde su parte el equipo de fiscales del caso Lavallato te dice, ¿no? Hemos tenido pandemia, hemos tenido dificultades para investigar en esos años donde el país estaba cerrado, donde no se podían hacer diligencias. Pero claro, cuando llega la acusación, primero te sorprendía
la sanción, el pedido de cárcel, los años de cárcel, sanción máxima, después te sorprendía la figura del delito, ¿no? El delito de lavado de activos. En la entrevista que le hace nuestra compañera Katia Gutiérrez a Pedro Pablo Kuczynski, él termina admitiendo un conflicto de interés. Pero bueno, los fiscales escogieron el delito de lavado de activos y solo podría ser, digamos, encontrado culpable de esa figura delictiva. Por eso también ayer se criticaba mucho y se decía, oye, 7 años investigando para que se te caiga la acusación fiscal en manos de un juez que revisa si has respetado el debido proceso o no. Entonces, esto fue un duro golpe para los fiscales del caso Lavallato, pero vamos a ver, han decidido apelar a la decisión, ellos se mantienen en su posición inicial, el juez tiene que volver a revisar esta, digamos, la acusación hecha y ver si finalmente les da la razón. Pero ayer el juez Jorge Chávez estaba muy decidido en señalar que se habían afectado los derechos tanto de PPK como del señor Sepúlveda, ¿no? Y hay aquellos que, y creo que también es válido, los que se hacen a la pregunta, que no son muy entusiastas del equipo especial Lavallato, que preguntan, ¿realmente se cayó la acusación porque el equipo de fiscales se equivocó y no siguió el debido proceso? ¿O porque querían que se caiga? Porque en el fondo, ir un paso hacia... Porque era algo evidente que te iban a solicitar la pericia contable. No es una cosa extraña, no era un testimonio traído del cielo. Si estás hablando de plata, la otra parte tenía todo el derecho a presentarte su pericia de plata. No, así como tú tienes la tuya, tienes todo el derecho a presentar la tuya. Entonces, era un requisito básico que ¿por qué se negó la Fiscalía a no permitir que se presente este papel? E ir un paso hacia atrás no es solamente un paso, son años hacia atrás, porque ir a investigación preparatoria nuevamente hasta que vuelva a generarse una acusación fiscal puede tardar años, más aún con un equipo especial ocupado en Alejandro Toledo, en Susana Villarán, en fin, le sobran investigados. Sí, y hay que recordar que el expresidente Kuczynski ya no tiene arresto domiciliario, puede conversar con la prensa. ¿Tiene comparecencia restringida? Claro, y no tiene impedimento de viajar fuera del país. No tiene impedimento. Tiene una comparecencia, es decir, tiene que dar cuenta de sus movimientos a las autoridades judiciales, pero está en una situación donde también él sintió que era necesario hacer este reclamo, ¿no? Hacer el reclamo de están afectando mis derechos. Sus abogados pusieron la tutela de derechos, que es la figura legal que usan para revisar o reclamar algún supuesto abuso ante la Fiscalía o ante el Poder Judicial, y el juez Jorge Chávez terminó dándoles la razón. Así está, entonces, mire, estamos viendo, si quieres, un último impulso de los casos de enmarcados dentro del mega caso de corrupción Lavallato. Me parece que la noticia del día termina siendo la luz verde para el juicio oral a Alejandro Toledo. Lo de PPK ocurrió anoche bien tarde, y hoy día tratábamos un poco de analizar que desde la figura de PPK ya se estaba reclamando esto. El juez le terminó dando la razón. Muy bien, pero tenemos...